Cordial saludo, mi nombre es Francisco Alvarado, soy docente del programa de Psicología de la Universidad Manuela Beltrán. En esta oportunidad pues voy a hablar del aula que tengo a mi cargo, que es motivación y emoción. Entonces, para comenzar, pues voy a hablar por el propósito de formación. El propósito de formación es que el estudioso y la estudiosa comprendan, ¿sí?, los dos conceptos, por un lado motivación, por el otro lado emoción, que comprendan la definición y los modelos de las diferentes perspectivas biológicas, conductuales y cognitivas que dan explicación a estos dos conceptos. La idea es que a partir de esa comprensión, pues el estudiante genere una reflexión y una crítica frente a la explicación de los modelos, ¿sí?, y de manera implícita también permita la investigación de estos procesos básicos que se van a establecer y van a ser características presentes de manera explícita o implícita en el desarrollo de la carrera de psicología. Ahora, pues ya planteando el propósito de formación, voy a hablar sobre los actores y los roles en el aula virtual. Voy a hablar de tres actores, dos que son visibles, uno es invisible, entre comillas. Los dos actores visibles son el docente y el estudioso y la estudiosa, y por otro lado están los actores que no son de manera visible, que tiene que ver con la parte administrativa y la parte técnica que permite el desarrollo y la creación de los espacios virtuales. ¿Cuáles son los roles de estos actores? Entonces empecemos por el actor del docente. El rol del docente es un rol de tutor que se caracteriza por guiar, orientar al estudioso y la estudiosa, permitiéndole desarrollar por sí mismo el proceso de enseñanza y aprendizaje, generando todas las condiciones necesarias para el desarrollo de estos procesos, ¿sí? Otro rol que tiene, que es importantísimo y que está implícito en cualquier docente, es motivarlos, ¿sí?, a la investigación, a la crítica y a la reflexión en el estudio de estos dos conceptos y de la propia disciplina, ¿sí? Aquí toca destacar que dado ese rol activo que tiene el estudioso, pues la investigación se vuelve muy importante. Motivar al estudioso a leer todo el material complementario, a investigar otro tipo de fuentes que permitan una comprensión muchísimo mejor de los conceptos y a generar, digamos, esos espacios para resolver las dudas. Otro punto importante dentro del rol del docente es el de facilitador de ese proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿sí?, suministrando los recursos necesarios, explicando de manera clara y detallada las actividades, los documentos, los textos y lógicamente los conceptos a través de diferentes herramientas, ya sean videos, ya sean foros o la retroalimentación de las actividades. Tenemos otro actor que es el estudioso y la estudiosa. ¿Cuál es el rol de este actor? Aquí vemos principalmente que tiene un rol activo, ¿sí? El estudioso y el estudioso participa de manera más intensa que un estudioso de manera presencial en la construcción del conocimiento, ¿sí?, propiamente en este caso el concepto de motivación y emoción. Esta construcción y este rol activo implica diferentes papeles, ¿sí?, como estudioso, ¿sí? Una es la administración de su tiempo. Sí, ya tenemos un tiempo que no es tan estructurado, sino que es un poquito más flexible y el estudioso tiene que sacar sus espacios para desarrollar el curso y desarrollar las actividades propias que le permitan la construcción del conocimiento. Esto lógicamente va ligado a una responsabilidad en cuanto a la participación y el desarrollo de las actividades. Otra característica tiene que ver con el trabajo colaborativo, donde no solamente el estudioso participa de una manera individual, sino que participa de manera colectiva, ¿sí?, brindando sus opiniones, resolviendo igualmente sus dudas con otros compañeros a partir de los espacios que generan las aulas virtuales, como los foros, ¿sí? Y esto nutre, pues lógicamente, el proceso de enseñanza y aprendizaje del aula de motivación y emoción.
Por otro lado, pues lógicamente las características de las aulas, es necesario que el estudiante empiece a generar una serie de habilidades de manejo de diferentes herramientas. En este caso, pues hablamos de las herramientas web 2.0, la construcción de mapas mentales, mapas conceptuales, hay diferentes aplicativos que están disponibles para ello, el desarrollo de presentaciones ya sea en PowerPoint, en Prezi, la generación de videos, como en este caso, la generación de podcasts, de almacenamiento de contenido, ¿sí? Que ese sería como el rol del estudioso. Pasamos al siguiente actor, que es el que he denominado invisible, entre comillas, que es la parte administrativa, generalmente el departamento técnico, que es el que nos da no solamente el acceso al aula virtual, sino que también establece una serie de estructura para que el estudioso, cuando entra al aula virtual, pues comprenda dónde se quedan las actividades, cuáles son los temas que se van a desarrollar, cuál va a ser el cronograma, cuál es el diseño del plan curricular, y que el estudiante, digamos, no pierda tiempo mirando dónde está esto, sino que ya comprenda en cierta medida dónde queda cada uno de los puntos y que se desarrollan en el proceso de aprendizaje y enseñanza del aula. Ya, al dejar, digamos, el papel de el rol de los actores, vamos a pasar a hablar sobre los dispositivos, que son los recursos didácticos y los medios de comunicación e interacción. Entonces, digamos que pues, el recurso estrella en este caso son las aulas virtuales, que está generado por Canvas, ¿sí? Que es una herramienta excelente para este tipo de procesos virtuales. Donde nos permite, pues es de un uso muy sencillo, muy comprensible, o sea, no necesitamos un gran manual para desarrollarlo, sino que casi que de manera intuitiva le permite al estudioso y al docente igualmente desarrollar el proceso, permite subir diferentes materiales multimedia, también permite relacionarse con otros aplicativos, por ejemplo, no solamente generar un espacio sincrónico a través de Canvas, sino que también nos permite desarrollar relación con otras herramientas de trabajo en línea como Teams para generar esos espacios sincrónicos, subir los videos de las clases o subir videos correspondientes al material complementario. Nos permite también la participación del trabajo colaborativo, de las interacciones, de los foros. También le brinda al docente, pues, digamos, el registro de calificaciones en caso de algún tipo de participación o de asistencia a estos foros, e igualmente, pues, una facilidad que no solamente es necesario ver estas aulas a través de una PC, sino de diferentes dispositivos móviles, que también es bastante interesante. Entonces, digamos que este es el primer dispositivo en cuanto a recurso en cuanto a medio de comunicación e interacción con los estudiosos. Por otro lado, podemos hablar de los recursos didácticos que permite el aula virtual, ¿sí? Entonces, las diferentes herramientas colaborativas como los foros, ¿sí? También la incorporación, como decía anteriormente, de las herramientas web 2.0, presentaciones, pósteres, infografías, videos, igualmente colgar el material complementario, que serían como los recursos didácticos, ¿sí? En cuanto a dispositivos, que pues voy a centrarme en eso para no extenderme. El siguiente punto que nos habla de la actividad tiene que ver con los procesos, que son las actividades y espacios de interacción en el aula y la adquisición de conocimiento, ¿sí? Entonces, en este caso de los procesos, pues hablamos de las herramientas de trabajo en línea, ¿sí? O sea, esos procesos nos permiten las herramientas de trabajo en línea. Entonces, por un lado tenemos los encuentros sincrónicos, que en el aula se generan cada 15 días, el desarrollo de las actividades y la retroalimentación de las mismas, a través de espacios donde uno puede hacer una retroalimentación, el estudiante igualmente puede preguntar, ¿sí? Nos permite igualmente una comunicación con el correo electrónico de los estudiantes a través de anuncios, por ejemplo, y que el docente pues tenga igualmente esa posibilidad de contacto con los estudiantes de una manera un poco más directa, ¿sí? De lo que se permite en el aula virtual, ¿sí? El desarrollo de evaluaciones y diferentes actividades, ¿sí? Eso es lo que podemos hablar en cuanto a procesos. Bueno, ya por último, pues voy a responder las preguntas correspondientes a la actividad. La primera pregunta es: ¿considera que en el aula virtual hay diferencias visibles en cuanto a dispositivos y procesos con respecto al aula presencial? Claro, hay unas diferencias igualmente significativas en cuanto a los dispositivos. O sea, de la manera presencial, pues tenemos un aula física,
¿sí? Donde hay un tablero, están los pupitres, está el desarrollo propio de la clase. En el aula virtual pues no hay esos espacios, ¿sí? Hay un espacio ya que el estudiante construye para establecer una relación con la academia, ¿sí? Entonces digamos que eso es una de las diferencias más significativas que uno puede dar cuenta. Otra diferencia, pues en el caso específicamente de los procesos, pues es la comunicación que se establece entre el estudioso y el docente, ¿sí? Aunque digamos que las aulas virtuales permiten una interacción bastante específica y de una manera muy activa, en el caso, por ejemplo, de los espacios sincrónicos, pues el docente en realidad interactúa con un tipo de dispositivo, ¿sí? Y no permite, en cierta medida, hay algo importante, digamos, en la emoción. Las emociones nos permiten comunicar, ¿sí? Diferentes aspectos de la experiencia. La comunicación es diferente. Entonces miramos que en el aula presencial uno está dictando y hay una retroalimentación, así sea, no solamente de la participación del estudiante, sino de los mismos gestos que hacen los estudiantes, ¿sí? Entonces de pronto uno está explicando un tema y los estudiantes no están comprendiendo y eso lo van a expresar de manera implícita a través de sus gestos, ¿sí? Entonces uno hace una retroalimentación y trata de especificar, digamos, o aclarar el tema, que es algo que de pronto no permiten los espacios sincrónicos. O el desarrollo de las aulas virtuales. Yo creo que destacaría eso, pero igualmente los procesos también nos permiten incluir diferentes herramientas de la web 2.0, de presentaciones, de foros, de interacciones, que no es posible en un aula presencial. Entonces el desarrollo de las actividades también es diferente, ¿sí? Donde digamos el aula pues tendría el papel y el lápiz y el sujeto de pronto haría su actividad en el aula, pues en un aula virtual no solamente estaría esa herramienta, no estarían limitados a eso, sino que también se ampliaría muchísimo más ese tipo de herramientas y luego igualmente el acceso a la información. Sí, el acceso a la información de pronto en el aula física tiende a ser limitada, el acceso a la información en un aula virtual es muchísimo más amplio, con un acceso muy directo, digamos, a la biblioteca, por ejemplo, o al mismo Google, que no se puede, digamos, en las aulas presenciales, o sea, hay un tiempo determinado para ello. Por último, responder pues la siguiente pregunta, de qué dispositivos facilitan la comunicación y los procesos de construcción del conocimiento del aula analizada. Entonces, lógicamente, en cuanto a dispositivos, el aula virtual. Ya hemos hablado acerca de las ventajas que se han dado. Entonces, el aula virtual, lógicamente, limita parte de la comunicación, pero pues también se amplía, digamos, la comunicación en otros espacios, ¿sí? Igualmente, cuando hablamos de comunicación, hablamos de canales de comunicación y los canales de comunicación pues también limitan la misma construcción de significado. No es lo mismo un escrito, un libro, que ver un video, ¿sí? El video puede limitarse en ciertas cosas, pero también puede ampliarse en otras actividades, ¿sí? Y en los procesos, pues los procesos, como les digo, pues hay un acceso a la información muchísimo más amplia que pronto en una aula presencial, y eso es bastante interesante, donde yo tengo acceso, estoy desarrollando mi actividad y puedo acceder rápidamente, digamos, a la biblioteca. Bueno, no me extiendo más, muchísimas gracias por la atención prestada y esperamos vernos en otro tipo de actividades.